Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Vamos a meternos de lleno en la dinámica y vamos a empezar por el principio, o sea, por la primera ley de Newton o ley de la inercia y cantidad de movimiento. Y me gustaría hacer una pequeña reseña histórica. Una reseña en honor a dos grandes filósofos, dos grandes genios en el desarrollo de la ciencia, como fueron Galileo y Descartes. En una época en la que además la ciencia se explicaba por dogmas de fe y quien no lo aceptaba era considerado un hereje, con todo lo que eso incluye. Empezamos por Galileo. Galileo propuso una serie de experimentos muy interesantes con planos inclinados. Y yo voy a destacar aquí uno. Bien, en ese experimento que destaco, lo que hizo fue que contrapuso dos planos inclinados, y esos planos, lo que puso fue una bola, tal que aquí y como aquí, y esa bola la dejaba caer por el plano, descendiendo, y luego veía que esa bola subía por el plano. Vamos a definir un espacio A, que es el espacio por el cual, o a lo largo del cual desciende la bola, un espacio B, por el que asciende, y un espacio C, que sería el momento en el cual ni desciende ni asciende, que sería el momento justo de unión y sería el momento, vamos a llamarlo, en la horizontal. Él lo que observó fue que cuando las superficies eran más pulidas y cuando las bolas eran más perfectas, lo que ocurría es que la distancia A se parecía cada vez más a la B. Lo que estaba haciendo era eliminando ese rozamiento que impedía el descender y ascender de la bola, y a más lo eliminaba, estas longitudes se parecían más. Luego él supuso que sin rozamiento A debe de ser igual a B, y que por lo tanto las bolas deberían estar oscilando para siempre, eternamente. Además, si hacemos un estudio un poco más en detalle, veríamos que en A lo que ocurre es que una aceleración se acelera, en B estaría decelerando la bola, y que por tanto en C lo que ocurre es que ni acelera ni decelera. Luego, con la velocidad con la que llegase a C, debería estar desplazándose eternamente si no hubiera rozamiento. Es decir, la velocidad en C sería constante en este sistema ideal, sin rozamiento, y permanente. Este estudio, digamos que iba en contra del sentido común. Bueno, era contrario al sentido común y a lo que decía Aristóteles, que todo cuerpo sobre el que no está actuando ninguna fuerza tenderá al reposo. Aquí lo que se dice es que si no actúa ninguna fuerza, el cuerpo estará o en reposo o moviéndose eternamente. Y ese es el principio de inercia. Ese es el principio de inercia que Descartes enunció y que Newton, que Descartes ya lo enunció y Newton lo perfeccionó posteriormente en la primera ley de Newton, que dice así. Vamos a borrar esto, que nos permita escribir con mayor comodidad. Vale, dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza y estaba en reposo, seguirá así.
y que si estaba en movimiento y no actúa ninguna fuerza, seguirá en movimiento. Y ese movimiento va a ser rectilíneo y uniforme, porque no va a haber nada que le haga cambiar su dirección. Esta tendencia, por tanto, que tienen los cuerpos a permanecer en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, es lo que se conoce como inercia. Luego la inercia, como digo, es la tendencia, vamos a dejarlo aquí escrito, tendencia de los cuerpos a permanecer o a estar, me gusta más, a estar en reposo o con movimiento rectilíneo y uniforme. Claro, cuando no actúe ninguna fuerza o cuando la suma de la fuerza sea igual, que estoy liándome, la suma de la fuerza sea igual a 0. Vamos a ver un pequeño ejemplito que creo que nos va a ayudar luego al desarrollo o a la definición de sistema inercial, ¿no? Que sería este, en el cual la suma de fuerzas sería igual a 0. Vamos a poner un ejemplo de un coche que tiene una fuerza de propulsión y que se opone, o a la que se opone, una fuerza de rozamiento, que es justo en sentido contrario con la misma dirección. Si nosotros tenemos que la fuerza de propulsión es mayor que la fuerza de rozamiento, entonces el coche va a acelerar. El coche acelera. Si por el contrario la fuerza de propulsión es menor que la fuerza de rozamiento, decelera. Y si la fuerza de propulsión es igual que la fuerza de rozamiento, entonces nosotros lo que tenemos es que la suma de fuerzas es igual a 0 y eso es o bien reposo o bien movimiento rectilíneo uniforme. Pero en cualquier caso es lo que se conoce como sistema inercial, cuando la suma de fuerzas es igual a 0. Eso es un sistema inercial. Y en todo sistema inercial va a ocurrir, si hiciéramos experimentos de cinética o de dinámica, va a ocurrir lo mismo. Es decir, si nosotros estamos, una persona que se encuentra dentro de ese coche no va a distinguir el reposo del movimiento rectilíneo y uniforme, ¿no? Porque en ambos casos estaría en un sistema inercial. Si hace algún experimento, si deja caer una bolita, por ejemplo, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de ese espectador, no de uno que esté fuera, sino de esa persona que está dentro del coche. Va a tener exactamente el mismo resultado y no va a distinguir si está el coche en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo podemos medir nosotros la inercia de un cuerpo? Bueno, pues para eso tenemos que definir un nuevo concepto, que es cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento es, bueno, o también se le llama, por cierto, ímpetu, se le llama momento, y es la interacción, es una interacción entre cuerpos que va a depender de su masa y de su velocidad. Vamos a escribirlo. Y ahora lo vamos a ver de un modo de decir. Sería la interacción entre cuerpos que depende de la masa y la velocidad de los mismos. Como digo, de modo intuitivo podemos ver esto. ¿Por qué? Pues porque podemos apreciar, podemos entender que es mucho más fácil de tener una pelota de tenis que una bola de cañón, que las dos se desplacen a 10 km por hora, por ejemplo, o que es más fácil de tener una pelota de tenis desplazándose a 10 km por hora que una bala de cañón, que una pelota de tenis desplazándose a 100 km por hora, ¿no? Es decir, ahí estamos jugando con masa y con velocidad, porque la cantidad de movimiento, momentum, viene definido por el producto de la masa
y la velocidad de un determinado cuerpo. Y como digo, es una medida de la inercia que tiene un cuerpo. Es decir, cuerpos más masivos y o veloces van a tener más momentum o más cantidad de movimiento, es lo mismo. Y por lo tanto, lo pongo aquí que casi no me cabe, más inercia. Es decir, es más difícil de poner en movimiento o de parar una vez que está en movimiento un cuerpo que tiene más masa o que tiene más velocidad. No es lo mismo parar o un coche que choca contra una pared que un camión, ¿no? Aunque los dos fueran a la misma velocidad. Bueno, pues eso es todo, no quiero alargarme más. Like, suscribiros y nos vemos en un nuevo vídeo de eficiencia. Hasta la vista.